Hola Evowers, pues ya estamos al final de esta maratón y lo hacemos de la mano de una asignatura troncal de peso en la EBAU, Lengua y Literatura. ¿Preparados? Pues cuando quieras, Irache. Hola Evowers, bienvenidos a The EBAU Project Digital Institute. Soy Irache y soy vuestra profesora de Lengua y Literatura. Muchos de vosotros me conoceréis por nuestras videoclases, pero si no me conocéis, os aconsejo que las veáis, que hay 2 meses gratis de refuerzo de los temas más importantes para todos aquellos que vayan a presentarse al examen de la EBAU próximamente. Recordad, Evowers, que podéis encontrar el PDF del examen en la plataforma y yo os aconsejo que os lo descarguéis para que me sigáis con el examen en la mano. Hoy, Evowers, tenemos una clase de lo más especial, puesto que nos vamos a centrar en la madre de todos los apartados del examen de la EBAU, el comentario de texto. Como además el comentario afecta a otras asignaturas en las que hay que elaborar textos críticos, saber redactar adecuadamente un comentario es esencial. Se trata además de una prueba en la que no solo se valora vuestro conocimiento de la materia, sino que además pone a prueba la madurez de cada candidato en un momento crucial de vuestras vidas. Bien, Evowers, pues para ayudaros en este momento tan complicado y que os genera tanta incertidumbre, hoy vamos a hacer un comentario de texto desde el principio. Antes de nada, debéis tener en cuenta que para redactar un comentario de texto hay que observar siempre bien los siguientes apartados. Tomad nota: el tema, las características lingüísticas y estilísticas del texto y qué tipo de texto es. Os recuerdo rápidamente algo que ya os he enseñado en las otras clases de The EBAU Project, y es que los tipos de textos más frecuentes son los argumentativos, los periodísticos o ensayísticos. También pueden apareceros los expositivos de carácter humanístico, los historiográficos, los sociológicos, los políticos. Y también pueden apareceros las narrativas en forma de memorias o biografía, aunque estos últimos son mucho menos frecuentes. Evowers, como muy bien sabéis, el tema debe ser enunciado de una forma muy concisa, pero no en una palabra, sino en una oración, y no debe ser demasiado genérica porque tenéis que precisar. Pero no se trata de contar el argumento ni de hacer un resumen, sino de explicar en una oración breve de qué se trata el texto. En todo caso, el tema debe ser uno, es lo que da unidad y coherencia a un texto. En cuanto a los rasgos lingüísticos y estilísticos del texto, os conviene relacionar los rasgos lingüísticos con las distintas funciones referenciales. Recordad, expresivas para la subjetividad, referenciales de claridad, las poéticas con su afán estético, según os vayan apareciendo en el texto. Todo lo que afirmes debe estar siempre justificado con ejemplos extraídos del texto y entrecomillados. Estos son los aspectos que debes mencionar. Respecto a la subjetividad de la función expresiva, si tiene o no presencia de la primera persona. Lo veréis en los verbos, los pronombres posesivos. Las modalidades oracionales, interrogativas y exclamativas, también desiderativas y dubitativas. Los términos modalizados o valorativos, diminutivos, peyorativos, adjetivos, calificativos, etc. Respecto a la claridad de la función referencial, habéis de hablar de la cohesión, por un lado, por los marcadores del discurso, en primer lugar, por lo tanto, por el contrario, resumiendo, etc. Y por otro lado, por una estructura nítida dividida en párrafos. No olvidéis, Evowers, que también podréis encontraros con definiciones, ejemplos, aclaraciones, citas, etc. En caso de un texto técnico encontraréis tecnicismos, magnitudes numéricas, datos, etc. Respecto al afán estético, a los rasgos estilísticos de la función poética, os podréis encontrar con figuras retóricas. Frecuentemente os encontraréis con oposiciones, enumeraciones, paralelismos, etc. También metáforas y símiles que suelen ser muy abundantes. Respecto del léxico, recordad que tenéis que marcar si encontraseis neologismos, vulgarismos, vocabulario literario, adjetivación, etc. Y siempre cualquier otra cuestión que sea llamativa desde el punto de vista lingüístico o sociolingüístico. Es decir, los campos semánticos relevantes, las estructuras sintácticas repetidas,
clases de palabras significativamente abundantes, etc. Bowers, es muy importante que recordéis esto. Para hablar de un tipo de texto no basta con decir es un texto periodístico de opinión o es un texto expositivo de carácter humanístico. Conviene siempre desarrollar una frase del tipo apuntad. La defensa de una tesis por un lado, y dices cuál es esa tesis, y la presencia dominante de la función expresiva con los rasgos lingüísticos comentados, primeras personas, expresiones valorativas, modificadores, modalidades oracionales variadas, nos permiten decir que estamos ante un texto de tipo argumentativo. Podéis añadir también que su carácter divulgativo, su actualidad y sus dimensiones indican que pertenece al género periodístico de la columna. También podréis decir algo así, tanto por el tema, si es el caso, como por la importancia de la función referencial, como por los rasgos mencionados de claridad, precisión y objetividad que hemos señalado, podemos concluir que estamos ante un texto expositivo de tipo humanístico. Después no olvidéis que tendréis que incluir el resumen del texto, ya que se trata de demostrar que habéis entendido lo que el texto quiere contaros. Tratad, Bowers, de decirlo todo con vuestras palabras, no utilicéis las palabras literales del autor, porque si no dará la impresión de que, más que haberlo entendido, sabéis subrayar muy bien. Bowers, sé breve, pero no telegráfico. No se trata solo de enunciar el tema, de poner un título al texto, sino de hablar un poco también de cómo lo ha dicho el autor. También recordad que no tenéis por qué seguir el orden lineal del texto que estáis analizando, es más, ese orden suele ser un inconveniente para resumir un texto. Debéis ir al grano, a lo más importante, que no suele estar en las primeras líneas. Y tenéis siempre y ante todo que dejar claro que lo habéis entendido. Tampoco debéis ir más allá de lo que el texto dice, es decir, no hagáis deducciones demasiado atrevidas. No se trata de que expongas tu opinión de lo que habla el autor, sino de que informes al posible lector de lo que el autor expone. Y no debes contar la historia como si tú fueras el autor. No hay que contarla otra vez con tus palabras, sino hablar de que alguien dice que, es decir, siempre en tercera persona, el autor defiende la idea de que el poeta describe el paisaje que le rodea. También el texto que resumes puede ser literario, pero el tuyo no lo es. El tuyo es un texto expositivo y debe ser redactado en un estilo estándar, culto e impersonal. Y no debes elevarte a un lenguaje demasiado poético, ni tampoco descender a uno demasiado coloquial. En resumen, Bowers, ya sabéis que para esto tenéis un mínimo de 4 líneas, un máximo de 7. Y tienes que evitar las siguientes cositas. No utilices palabras literales, no seas demasiado breve, no vayas más allá, no seas coloquial, no utilices el yo y no cuentes la historia de nuevo. En la pregunta de la argumentación, lo que se busca es comprobar cómo el alumno sabe expresar de manera coherente y ordenada una opinión sobre un tema general y no se valdrá la opinión concreta, aunque no conviene ser demasiado incorrecto. Sí que conviene tener una gran capacidad de organización de las ideas y expresarlas con corrección. La estructura que debes seguir es la siguiente: introducción, un párrafo. Puede ser directa, mencionando el tema de lo que vas a hablar, o puede ser sugerente, con una pregunta o una afirmación sorprendente o aparentemente fuera del tema, pero con el que luego habrá que conectar. A continuación tendrás que hacer el desarrollo, unos 2 párrafos, los más largos, dando argumentos a favor de la tesis del autor. Y también puedes dar argumentos contrarios al autor. Puedes especificar alguna contraargumentación, es decir, puedes contraargumentar tanto al propio autor como tus propios argumentos en contra. Y finalmente una conclusión de un solo párrafo, que puede ser un resumen breve de lo defendido, o puedes terminar con las cuestiones sin resolver, preguntas de futuro o alguna cita. En cuanto al estilo, en un texto argumentativo son importantes sobre todo la función expresiva, la referencial y la poética. De la función expresiva, debes hablar en primera persona, utilizar verbos de opinión, creo, pienso, opino, pero también puedes expresar cosas de forma modalizada, con diminutivos, con despectivos, es decir, aunque uses un lenguaje estándar, se permiten licencias.
De la función referencial, aunque sea tu opinión, conviene que la apoyes con hechos y afirmaciones en tercera persona. Si utilizas la función poética, no se trata de que tú escribas un poema ni diálogos narrativos, sino de que lo digas con vistas de cierta elegancia. Puedes hacer uso de la adjetivación calificativa, expresiones paralelísticas, enumeraciones, y todo esto contribuirá a captar la atención de quien lo vaya a leer. En las clases que encontraréis en la plataforma tenemos monográficos detallados sobre cada uno de los distintos textos que pueden apareceros en la EBAU, con todo lo que debéis saber y contar sobre ellos en caso de que ese sea el que os caiga en vuestro día D. Así que para no dejaros nada en el tintero, os invito a que echéis un vistazo a las distintas opciones que encontraréis para que así no quede ni el menor asomo de duda sobre cómo abordar el comentario de texto. Y dicho todo esto, EBAUers, vamos al tema. Vamos a comenzar por echarle un vistazo al texto A que apareció en el examen EBAU de Andalucía en el año 2021. El texto A dice así: ludopatía juvenil. El uso compulsivo de Internet y las ludopatías relacionadas con las apuestas en línea se están convirtiendo en las nuevas adicciones emergentes en España, con la agravante de que afectan cada vez en mayor proporción a jóvenes y adolescentes. La última encuesta del Ministerio de Sanidad sobre alcohol y otras drogas en España, Edades, indica que el 6,7% de la población de entre 15 y 64 años ha jugado con dinero en apuestas en línea en el último año, casi el doble de lo que registraba, 3,5%, la encuesta 2017-2018. Pero lo preocupante es que este porcentaje sube hasta el 11% entre los 15 y los 24 años. Una parte de los jugadores habituales acaba desarrollando una ludopatía. La encuesta estima que unas 670.000 personas presentan conductas de riesgo. También ha crecido el uso compulsivo de Internet, un problema que afecta al 3,7% de la población de 15 a 64 años, alrededor de 1,1 millones de personas, y ha crecido un 25% respecto a la anterior encuesta, que marcaba un 2,9%. Lo nuevo de este comportamiento es que suma a la pulsión por el juego la atracción de las nuevas tecnologías que permiten jugar en solitario y buscar recompensa inmediata, dos factores que facilitan la dependencia. Es un nuevo problema social que hay que atajar antes de que vaya a más. Y no se ha hecho. El aumento de este fenómeno relacionado con las apuestas por Internet tiene que ver con la dejadez en el desarrollo de la Ley del Juego de 2011, que preveía regular por decreto la publicidad, y no se ha hecho hasta 9 años después. Durante este tiempo, coincidiendo con el auge de las apuestas deportivas, ha proliferado un tipo de propaganda muy agresiva que no solo promovía el juego en programas de máxima audiencia, sino que ofrecía dinero para hacer las primeras apuestas. En noviembre de 2020 se publicó el Real Decreto que limita esta publicidad y habrá que esperar a la siguiente encuesta sobre adicciones para observar el efecto que tiene. La ludopatía relacionada con el juego en línea es ya el segundo motivo de consulta por este comportamiento patológico en los centros de rehabilitación y tratamiento. El primero sigue siendo, con diferencia, la relacionada con las tragaperras, pero los perfiles son muy distintos. El juego presencial provoca dependencia en las personas más mayores, mientras que las apuestas en línea crean problemas especialmente en jóvenes. Los especialistas advierten desde hace tiempo la especial vulnerabilidad de los adolescentes por el menor control de los impulsos y la mayor necesidad de experimentación que tienen a esa edad. Limitar la publicidad no será suficiente. Habrá que complementar esta medida con campañas de prevención que incidan específicamente sobre los jóvenes, y es una tarea que no admite más demoras. Editorial El País, 21 de diciembre de 2020. Pregunta 1. Vamos a por ello. Se trata de un texto periodístico de opinión. Concretamente es un editorial de El País, como veis está incluso así indicado en el texto, publicado el 21 de diciembre de 2020 y titulado Ludopatía juvenil. Este texto de carácter expositivo argumentativo se divide externamente en 3 párrafos, que en total suman 27 líneas. En cuanto a su estructura interna, el editorial se divide en 3 partes. Primera parte, introducción, líneas de la 1 a la 3 hasta adolescentes. Ahí marca la idea principal, reflejo del aumento en España de la ludopatía entre los jóvenes a través de Internet. Sería la tesis. La segunda parte, argumentación, de la línea 3, desde
en la última encuesta hasta la línea 24, donde pone hasta esa edad. La idea principal, justificación de la tesis a través de